Duérmete, niñito, duérmete ya, que la llorona te va a llevar al fondo del río, donde no hay luz, donde los niños no crecen más. Si tienes hijos pequeños y planeas ir a Xochimilco, tal vez sea mejor que esperes hasta que crezcan un poco más. Lo que me sucedió hace 8 meses trabajando como trajinera nocturna en Xochimilco me cambió para siempre la vida, y ahora sé por qué los trajineros viejos nunca salen después de las 11 de la noche. Llevo 6 años trabajando en mi trajinera Esperanza Bonita en los canales de Xochimilco. Durante el día es un ambiente normal: turistas, familias, mariachis, vendedores de comida flotante, pero cuando empecé a ofrecer recorridos nocturnos para ganar dinero extra, descubrí que Xochimilco de noche es un lugar completamente diferente. Los canales se vuelven espejos negros que reflejan las luces de la ciudad a lo lejos, pero entre las chinampas antiguas, donde la vegetación es más densa, todo se sumerge en una oscuridad que parece tragarse el sonido. Es ahí donde los trajineros veteranos nos habían advertido que nunca fuéramos solos. Mi primer encuentro con ella fue en marzo, durante un recorrido nocturno con una pareja de turistas estadounidenses que querían experimentar el Xochimilco auténtico. Eran cerca de las 10:30 de la noche cuando navegamos por uno de los canales más alejados, donde las chinampas forman corredores estrechos entre la vegetación. Los turistas estaban tomando fotos con flash cuando escuchamos el llanto. Al principio pensé que era un gato o algún animal herido, pero el sonido era demasiado humano, demasiado desgarrador. Venía de algún lugar entre las plantas acuáticas, pero no podíamos ver nada en la oscuridad. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer turista, claramente nerviosa. Debe ser un animal. Mentí porque yo mismo estaba empezando a sentir algo extraño. El llanto se intensificó y se convirtió en palabras, palabras en español que los turistas no entendían, pero que yo escuché claramente. ¡Ay, mis hijos! Mis pobres niños, ¿dónde están? La voz venía de diferentes direcciones, como si alguien estuviera moviéndose rápidamente entre la vegetación, pero el sonido del agua indicaba que no había nadie más navegando cerca de nosotros. Los turistas querían regresar, pero cuando intenté dar la vuelta, me di cuenta de que habíamos entrado en un laberinto de canales que no reconocía. Llevaba años navegando esa zona y conocía cada recodo, pero ahora todo se veía diferente. Los canales parecían haberse multiplicado y cada camino que tomaba nos llevaba más profundo hacia áreas que nunca había visto antes. Fue entonces cuando la vimos. Una figura de mujer flotante en el agua, a unos 50 metros de distancia. Su vestido blanco brillaba con luz propia en la oscuridad, y su cabello largo flotaba alrededor de ella como algas negras. Estaba inmóvil, pero podíamos escuchar su llanto llevado por el viento. ¿Qué es eso?, gritó el hombre, apuntando hacia ella. La figura levantó la cabeza y nos miró directamente. Incluso a esa distancia pude ver que sus ojos eran de hoyos negros, con un rostro que había sido hermoso, pero estaba desfigurado por una tristeza infinita. «Mis niños», susurró, pero su voz llegó hasta nosotros como si estuviera hablando directamente a nuestros oídos. «¿Han visto a mis niños?». Comenzó a moverse hacia nuestra trajinera, no nadando, sino deslizándose sobre la superficie del agua. Yo remé desesperadamente,
tratando de alejarnos, pero por más que me esforzaba, ella se acercaba cada vez más. Los turistas estaban histéricos, gritando en inglés, y yo seguía remando sin encontrar una salida desde ese laberinto de canales que parecía haberse creado de la nada. Cuando estuvo a unos 10 metros de nosotros, pude ver su rostro completo. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Una mujer joven con facciones perfectas, pero con la piel pálida como la de un ahogado y lágrimas de agua lodosa corriendo constantemente por sus mejillas. «Tú tienes a mis hijos», me dijo, señalándome directamente. «Puedo leerlos en ti. ¿Dónde están mis hijos?» «No sé de qué hijos habla, señora», le respondí, tratando de mantener la calma. «Mentiroso», gritó, y su voz se convirtió en un alarido que hizo temblar el agua de todos los canales. «Todos los hombres mienten sobre sus hijos. Todos dicen que los protegen, pero los dejan solos». El agua comenzó a agitarse violentamente alrededor de nuestra trajinera. Pude ver formas pequeñas moviéndose bajo la superficie, como si hubiera niños nadando debajo de nosotros. «¿Ven a mis bebés?», preguntó la mujer, señalando hacia el agua. «Están jugando. Siempre están jugando en el agua. ¿Quieren jugar con ellos?». Una de las figuras bajo el agua tocó el fondo de la trajinera. Los turistas empezaron a llorar de terror. «No, señora», le grité. «No queremos nada. Solo queremos regresar». «Nadie regresa de aquí sin darme algo», respondió, acercándose aún más. «Necesito un niño, solo uno, para reemplazar a uno de los míos que se perdió». Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela me había contado sobre la Llorona. Me dijo que se podía confundir si le dabas algo que pareciera un niño. Así que saqué mi celular y puse una foto de mi hijo de 4 años, Santiago, con el brillo de la pantalla dirigido hacia ella. «Aquí está», le grité, «aquí está su niño». Ella se detuvo inmediatamente y miró la pantalla con una expresión de confusión absoluta. «No, ese no es mío», susurró. «Ese niño está vivo. Yo necesito niños que ya no puedan irse». En ese momento, como si hubiera sido liberado de un hechizo, encontré la salida del laberinto de canales. Remé con toda mi fuerza hacia las luces de la zona turística, mientras escuchaba a la Llorona gritar detrás de nosotros. «Regresa. Tienes que regresarme a mis niños. Los trajineros siempre regresan». Llegamos a la zona principal cerca de medianoche. Los turistas me pagaron rápido y se fueron sin decir una palabra más. Yo amarré la trajinera y decidí que nunca más haría recorridos nocturnos, pero la Llorona no se olvidó de mí. Durante las siguientes semanas, cada vez que pasaba cerca de los canales oscuros de día, podía escuchar su llanto muy tenue, como si viniera de muy lejos, y a veces, cuando llevaba familias con niños pequeños, estos se asomaban hacia el agua y preguntaban sobre la señora triste que estaba llorando. La última vez que la vi fue hace 2 meses. Estaba trabajando un domingo por la tarde con una familia mexicana que había traído a sus 3 hijos pequeños. Todo iba normal hasta que llegamos a la zona donde había tenido el encuentro nocturno. Los niños se pusieron inquietos y empezaron a señalar hacia el agua. «Papá, ¿por qué está llorando esa señora?», preguntó la niña más pequeña. Miré hacia donde señalaba, pero yo no veía nada. Sin embargo, los 3 niños estaban viendo exactamente el mismo punto en el agua. «Dice que perdió a sus bebés», continuó la niña. «Dice que si nosotros nos vamos con ella, puede ser nuestra nueva mamá». Los padres se alarmaron y pidieron que regresáramos inmediatamente, pero mientras remaba de vuelta, escuché la voz de la Llorona susurrando desde el agua. «No puedes huir para siempre, trajinero. Estos canales son mi casa y todos los que traen niños aquí, tarde o temprano me los tienen que entregar». Desde entonces,
Dejé de trabajar con familias que traen niños pequeños. Solo acepto adultos y adolescentes, pero sé que ella sigue ahí, en los canales oscuros entre las chinampas esperando, porque Xochimilco no es solo un sitio turístico, es un lugar donde el agua guarda memorias muy antiguas y donde algunas madres han estado buscando a sus hijos durante tantos siglos que ya no recuerdan cómo dejar de buscar. Lo que me pasó hace 2 años trabajando de guardia nocturno en el puente fronterizo de Reynosa, México, todavía me despierta gritando, y ahora entiendo por qué los guardias veteranos nunca trabajan solos las madrugadas de luna nueva. Era mi cuarto mes como agente de seguridad en uno de los cruces fronterizos menos transitados entre México y Estados Unidos. El trabajo consistía básicamente en vigilar que nadie intentara cruzar ilegalmente durante la noche, revisar documentos de los pocos que pasaban después de medianoche y mantener los ojos abiertos por cualquier actividad sospechosa. La zona donde trabajaba estaba justo sobre el río Bravo. Durante el día se veía normal: agua lodosa, vegetación seca en las orillas, el sonido constante del tráfico de la carretera cercana. Pero de noche, cuando el silencio se apoderaba del lugar, el río se convertía en algo completamente diferente. Los compañeros más viejos me habían advertido sobre los sonidos del río, pero yo pensé que eran supersticiones de gente del pueblo hasta que los escuché por primera vez. Era una noche de octubre, cerca de las 3 de la mañana. Estaba revisando los monitores de las cámaras de seguridad cuando escuché un llanto que venía del río. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero el sonido era demasiado humano, demasiado desesperado. Me asomé por la ventana de la caseta y vi las aguas del río moviéndose de manera extraña, no como si fuera la corriente normal, sino como si algo grande se estuviera moviendo debajo de la superficie. El llanto se intensificó. Era el llanto de una mujer en agonía absoluta, como si hubiera perdido todo lo que amaba en el mundo. Tomé mi linterna y salí a investigar. El sonido venía claramente desde el agua, pero cuando iluminé la superficie no había nada, solo el reflejo de mi propia luz bailando en las ondas negras. Mis niños, ¿dónde están mis niños? La voz me llegó tan clara como si alguien hubiera gritado junto a mi oído. Me volteé rápidamente, pero estaba completamente solo. El llanto continuó durante otros 10 minutos y después se desvaneció tan súbitamente como había comenzado. Al día siguiente, le conté al supervisor Mario lo que había escuchado. Ah, sí, me dijo con una naturalidad que me sorprendió. La Llorona aparece seguido por aquí, especialmente cuando hay familias tratando de cruzar con niños. ¿En serio crees en eso?, le pregunté. No es cuestión de creer, Pablo. Es cuestión de haber trabajado aquí 15 años y haber visto cosas que no se pueden explicar. Me contó que varios guardias habían reportado avistamientos de una mujer vestida de blanco caminando por las orillas del río, siempre llorando, siempre buscando algo. Algunos la habían visto de lejos, otros habían escuchado solo su voz, pero todos coincidían en que aparecía especialmente durante las noches en que familias migrantes intentaban cruzar el río con niños pequeños. ¿Y qué hace exactamente? Los confunde, los lleva hacia la parte más profunda del río. Hemos encontrado cuerpos de niños que se han ahogado en lugares donde el agua no debería estar tan profunda. Pensé que Mario estaba tratando de asustarme, pero su expresión era completamente seria. La siguiente vez que la escuché fueron 3 semanas después. Esta vez no estaba solo. Había una familia de migrantes esperando en la orilla mexicana del río, claramente planeando cruzar ilegalmente durante la madrugada. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Eran las 2 de la mañana
cuando empezó el llanto. Los niños fueron los primeros en escucharlo. Se acercaron al borde del agua como hipnotizados, ignorando los susurros urgentes de sus padres. Yo bajé corriendo de mi puesto hacia la familia. «¡No se acerquen al agua!», les grité. El padre me miró asustado, pero los niños seguían caminando hacia el río como si no me hubieran escuchado. El llanto se había convertido en una canción que parecía venir de todas direcciones. Fue entonces cuando la vi, una mujer alta, vestida con un huipil blanco que flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua. Su cabello negro le caía hasta la cintura, mojado y brillante bajo la luz de la luna. Estaba parada en medio del río, pero el agua le llegaba solo hasta los tobillos, como si caminara sobre una superficie sólida. Su rostro era lo más aterrador que había visto en mi vida, hermoso y devastado al mismo tiempo, con los ojos completamente blancos y lágrimas que parecían sangre cayendo por sus mejillas. «Vengan conmigo, niños», les decía con una voz que sonaba como agua corriendo. «Yo los voy a cuidar. Yo sé cómo proteger a los niños». Los pequeños estaban a punto de meterse al agua cuando logré agarrarlos y jalarlos hacia atrás. En ese momento, la mujer me miró directamente. «Devuélvemelos», gritó con una voz que se convirtió en un alarido sobrenatural. «Son míos. Todos los niños que cruzan este río son míos». El agua del río comenzó a agitarse violentamente, como si hubiera una tormenta, pero el cielo estaba completamente despejado. La familia se abrazó aterrorizada. «¡Lárguense de aquí ahora!», le grité al padre. «¡Regresen por donde vinieron!». La familia echó a correr hacia el interior de México, cargando a los niños. Yo me quedé ahí, parado en la orilla, viendo cómo la mujer de blanco se desvanecía lentamente en la bruma que se había levantado del río. Pero antes de desaparecer completamente, me habló una última vez. «Tú también tienes niños, ¿verdad, guardia?». Mi sangre se heló en ese momento. Tenía un hijo de 5 años que vivía con su madre en Matamoros. «Los niños siempre regresan a mí», susurró. «Tarde o temprano, todos regresan». Durante las siguientes semanas, la Llorona aparecía cada vez que había menores cerca del río, pero ahora parecía haberse fijado en mí específicamente. Sabía mi nombre, conocía detalles de mi vida y constantemente me recordaba que tenía un hijo. La noche que decidí renunciar, apareció una última vez. Mi turno estaba por terminar cuando la escuché cantando una canción de cuna que yo le cantaba a mi hijo. La misma canción con la misma melodía, pero con letra diferente. «Duérmete, niñito, duérmete ya, que la Llorona te va a llevar al fondo del río, donde no hay luz, donde los niños no crecen más». Esta vez no salí a verla, me quedé encerrado en la caseta hasta que llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana. Esa misma mañana presenté mi renuncia, pero la historia no terminó ahí. 2 meses después, mi exesposa me llamó histérica. Mi hijo había desaparecido durante la noche. Lo encontramos 3 horas más tarde caminando hacia el río que pasa cerca de su casa, completamente en trance, susurrando algo sobre la señora bonita que lo iba a llevar a jugar al agua. Cuando mi hijo despertó del trance, me describió exactamente a la mujer que yo había visto en el río Bravo. Nos mudamos inmediatamente a la Ciudad de México, lo más lejos posible de cualquier río, pero a veces, en las noches muy silenciosas, todavía escucho ese llanto terrible filtrándose por las ventanas cerradas. Y mi hijo, que ahora tiene 7 años, a veces me pregunta ¿cuándo va a venir la señora de blanco a buscarlo? Porque ella le prometió que regresaría. La Llorona no es solo una leyenda, es algo real.
algo que busca activamente a los niños, especialmente aquellos cuyas familias han cruzado ríos fronterizos, y una vez que te marca, nunca te deja completamente en paz.